Como sabéis, el nombre del taller de hoy es Baños secos en la ciudad, retos y oportunidades. Y para que os pongáis un poco en el contexto, estas últimas semanas hemos hecho una serie de talleres, una para terrenos y huertos particulares, otro para campers y autocaravanas. La semana pasada hablamos de baños secos en huertos urbanos y comunitarios y hoy hablaremos de los baños secos en la ciudad. Y este taller será un pelín diferente porque en los anteriores talleres hemos dado soluciones muy concretas y consejos muy concretos para la implementación de baños secos en los distintos ámbitos, pero hoy, como en las ciudades los baños secos todavía no son una tecnología habitual, pues será más quizás daremos ejemplos de cómo se pueden implementar y también algunas visiones de futuro y esperamos así, bueno, cubriremos tanto los retos, cuáles son los problemas actualmente con los que nos encontramos y los motivos también para implementar esta tecnología también en las ciudades. Yo me presento, yo soy Laura de la empresa Saneseco, la organizadora de este taller. Soy finlandesa, soy ingeniera ambiental de mi país, de Finlandia. Tengo el título homologado de licenciada en ciencias ambientales en España. Estoy colegiada en el Colegio de Ambientólogos de Cataluña y también socia de la Global Dry Toilet Association of Finland, que es una asociación que se dedica a fomentar los baños secos en todos los ámbitos de la sociedad. Y como podéis ver en la foto, pues yo tuve la suerte de crecer en el campo en Finlandia y se me ha quedado pues seguramente alguna cosa de allí del este respeto hacia el entorno y también este deseo de vivir una vida un poco más natural de lo que estamos actualmente viviendo. Los contenidos del taller serán los siguientes. Primero hablaremos un poco a nivel genérico de los ciclos de agua, materia orgánica y nutrientes en la ciudad. Después hablaremos de tecnologías concretas que pueden facilitar la implementación de los baños secos en las ciudades. Siempre hablaremos ahora de los contextos de vivienda, edificios de oficinas, edificios públicos en general. Entonces no hablaremos ahora de lavabos, baños públicos, por ejemplo, que sí que también se podrían implementar perfectamente en la ciudad, pero no entran hoy en el temario. Y ya luego entraremos más en casos concretos de implementación de baños secos. Hablaremos cómo se puede hacer a nivel individual, a nivel de un edificio y luego en el futuro quizás a nivel de barrios o ciudades. Hablaremos rápidamente sobre la normativa en España y, como he dicho, al final de la presentación podéis hacer preguntas o por el chat o también podemos conectar los micros un momento y podéis también expresar vuestras visiones o comentarios sobre este tema. Sería muy interesante también, como este taller es un poco más teórico quizás, pues conocer vuestras visiones y opiniones sobre el tema. Todo el mundo conoce el contexto en que estamos ahora mismo de la emergencia climática, la disminución de los recursos hídricos sobre todo, también otros problemas asociados con el cambio climático, la desertificación, por ejemplo. Esto, como hablaremos hoy, sobre todo en las ciudades, pues el modelo actual de ciudad es totalmente lineal, que por un lado entran recursos a la ciudad, ya sea pues agua, energía, comida, y por otro lado, pues la ciudad expulsa residuos, sobre todo, ya sean aguas residuales o residuos de otro tipo, y así estamos ahora mismo gestionando el tema. Y la idea
que mucha gente comparte es la idea de una ciudad circular que sea más autosuficiente, donde se aprovecharía tanto el agua de lluvia que entra de forma natural a la ciudad, como también la energía solar, y se podría recircular la materia orgánica, el agua, sobre todo que es lo que nos interesa hablar hoy, y también producir dentro de la ciudad, producir alimentos, tener una ciudad más verde, más naturalizada, y disminuir la generación de residuos y también el consumo de recursos externos. Y si primero hablamos del agua, Benjamin Franklin dijo, when the well's dry, we know the worth of water. Cuando el pozo está seco, sabemos el valor del agua. Lo que va a ser el cambio climático en España, por ejemplo, pues evidentemente van a aumentar mucho las zonas áridas y semiáridas. Cada vez se disminuye la zona verde, que sería la zona húmeda. Estos son unos datos del plan de clima de la ciudad de Barcelona. Es en catalán, pero se entiende bastante bien. Simplemente lo que quiero representar con esto es que se prevé una disminución de los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos, y esta disminución se tiene que compensar con agua, que faltan pues 18 hectómetros cúbicos de agua potable adicional que habrá que sacar de algún sitio. Actualmente el consumo de agua potable en Barcelona, por ejemplo, es cerca de los 100 litros por habitante al día, que no es un consumo muy elevado, pero igualmente a lo mejor en lugar de buscar nuevos recursos de agua que tienen que venir de fuera de la ciudad, pues a lo mejor una parte se podría compensar reduciendo todavía el consumo de agua, que pienso que también hay un poco de margen todavía para eso. Esta es una factura de agua de mi casa, por ejemplo, y simplemente esto era, la he puesto aquí para que veáis lo que es antes hablamos del valor del agua, pero el precio del agua es una cosa diferente. Y a mí, haciendo el cálculo, me salía que en mi casa gastamos unos 50 litros al día por persona de agua, y esto que nosotros nos duchamos, lavamos la ropa, lavamos los platos, o sea que tampoco vivimos una vida aquí sin consumir nada de agua, pero lo más importante es que estamos gastando unos 13 céntimos al día por persona en agua potable. Y esto es muy relativo, no sé, si a alguien le parece mucho o poco, no lo sé. A mí me parece poco. Si pensamos, por ejemplo, si vas a tomar un café en una cafetería, pues ahora mismo ya estamos pagando €1,50 por un café solo, o hasta 2 euros o 3 euros por cafés más especiales. Por tanto, 13 céntimos por todo el agua que necesitamos durante el día, tanto para beber como ducharnos, como para tirar de la cadena, pues no me parece un consumo, un gasto muy excesivo. Al contrario, me parece tan barato que este precio no genera no es un incentivo para ahorrar agua, porque realmente no tiene mayor importancia el volumen de agua que tú gastas, porque la factura sigue siendo muy, muy pequeña. Y luego aquí hay algunos conceptos. He puesto aquí leapfrog. Leapfrog es una expresión que se utiliza sobre todo en los países en desarrollo, que allí, en lugar de implementar algunos sistemas que se han implementado en los países desarrollados, se avanza hacia nuevos tipos de sistemas sin pasar por estas fases por las que hemos pasado. Por ejemplo, un ejemplo sería la red eléctrica.
pues a lo mejor en los países de desarrollo tiene más sentido pasar directamente a soluciones locales de pequeñas redes de generación eléctrica locales, que pueden ser bastante más económicas a implementar y a gestionar. Y lo mismo pasa en temas de agua, evidentemente. Si no hay nada actualmente instalado en un país en desarrollo, pues seguramente se pasaría a una cosa más inteligente que lo que es el sistema convencional de saneamiento en los países desarrollados. Aquí en España tenemos que vivir tenemos que ser realistas. Hay un trabajo brutal que se ha hecho durante cientos de años de instalación de alcantarillado, de plantas de depuración, toda la infraestructura de saneamiento que se ha hecho durante los años, que son, en Madrid, por ejemplo, encontré este dato, que son 14.600 kilómetros de alcantarillado. Pues evidentemente se ha invertido tanto tiempo, tanto dinero en este sistema que no podemos simplemente borrar toda la historia y pasar a otro sistema, que serían los baños secos, que a mí me interesan. Tenemos que convivir con estos sistemas actuales y buscar la manera de a lo mejor pues en nuevos barrios o nuevos edificios mirar las alternativas, pero no estamos aquí, lamentablemente no podemos cambiar todo el sistema de golpe. Un ejemplo de una noticia que vi hace un tiempo era, hay otros sistemas que se proponen también. Utilizar agua reciclada en el retrete de la lavadora, la propuesta de Canal de Isabel II. Pues yo os digo mi opinión, esto para mí sería como invertir aún más en ese sistema posiblemente obsoleto de transporte de excrementos por el medio de las tuberías, bueno, utilizando el agua como medio para transportarlos. Y además, pero bueno, sería un buen negocio para las empresas constructoras, las grandes, que siempre se llevan la mejor parte de las inversiones. Y luego ya dejamos el tema del agua, hablaremos un poco de los nutrientes, simplemente por si no habíais escuchado nunca hablar de la crisis del fósforo, pues os explico un poco este tema. Esta figura muestra los recursos críticos en la Unión Europea. Son algunos compuestos que son especialmente sensibles a variaciones de oferta en los mercados internacionales y que tienen una importancia económica muy alta. Entonces, curiosamente, uno de estos materiales es el fosfato, concretamente la roca de la que se fabrican los fertilizantes que contienen fosfato. Esto, como todo el mundo probablemente sabe, la agricultura actual depende totalmente de fertilizantes sintéticos y el problema viene de que el nitrógeno se fabrica a partir del aire, el nitrógeno que está en el aire tiene un consumo eléctrico, el proceso importante, pero más complicado es aún el fosfato, porque eso viene de una roca que las reservas de la cual están limitadas. Y entonces, además, gran parte de las reservas se encuentran en Marruecos, y también hay en China y en Estados Unidos, por ejemplo, son los mayores fabricantes de fosfatos. Y claro, esto es un problema en el sentido de que si Marruecos, por ejemplo, decide cerrar los grifos y no vender a España fertilizantes fosfato, pues sería el fin de la agricultura
tal como la conocemos en España. Y por último ya, esto es un esquema del Ellen MacArthur Foundation, que promueve la economía circular y la estudia. Pues han hecho este cálculo del ciclo de nutrientes en las ciudades. Entonces aquí sería, no hay que entrar en detalle a mirar los números, pero aquí sería la producción de comida con sus aportes de agua, de fertilizantes, de energía fósil y la tierra que se necesita para producir los alimentos. Y de aquí pues entra una cantidad de comida a las ciudades y se produce una cantidad de residuos orgánicos en la ciudad. Y lo importante aquí es que actualmente menos del 2% de los nutrientes se circulan dentro de la ciudad. El resto se escapa de las ciudades y a lo mejor en el mejor de los casos vuelve al ciclo fuera de la ciudad, pero dentro de la ciudad la circularidad es bastante inexistente. Y simplemente, como había prometido también hablar un poco del pasado del saneamiento, pues como curiosidad os explico el caso de Japón y de China también. Pues Japón especialmente era un país, bueno, es un país muy pequeño con unas tierras que no son muy fértiles, además hay muchas montañas y allí siempre era complicado producir alimentos. Entonces, tanto en China como en Japón, pues la materia orgánica, los residuos orgánicos de las personas, incluyendo la materia fecal, pues han sido muy apreciados siempre. Entonces, incluso en las ciudades, lo que ahora sería un gestor de residuos, pues en esa época el gestor de residuos que tenía acceso a los desechos humanos orgánicos, pues tenía que pagar la concesión. O sea, en lugar de que nosotros ahora mismo estamos pagando a los gestores para que vengan a recoger los residuos, que los traten. Pues allí era al revés. El gestor tenía que pagar por tener acceso a este recurso que era muy importante en su época. Y esta es otra curiosidad, es de hace unos 130 años, un plan de reforma del alcantarillado y saneamiento en la ciudad de Barcelona, y tenía un sistema curioso que habían planteado, que eran unos túneles que iban por debajo de la ciudad, y allí pasaban como unos trenecitos que recogían los residuos de la ciudad. Y hace 130 años, sobre todo, había mucho residuo orgánico, no existían los plásticos y papel, metal, todo aquello era muy valioso, entonces no era un residuo. Entonces, la mayor parte de los residuos eran orgánicos y tenían todo un sistema montado, bueno, pensado para eso, nunca se llegó a implementar. Y también, como curiosidad, tenían pensado un sistema de biodepuración para las aguas residuales y el aprovechamiento también de los residuos orgánicos en la agricultura. O sea, eran bastante avanzados hace 130 años en este ingeniero que hizo el plan este. Y ahora ya entraríamos más al tema de los baños secos y presentaré diferentes soluciones, tanto a nivel individual como de edificio y luego de barrio o ciudad entera. Aquí hay algunas cosas, bueno, evidentemente si somos muy interesados en ahorrar agua, por ejemplo, podemos implementar algunos sistemas de forma individual. Lo que pasa es que el impacto que tiene esto tampoco será muy grande. Si pasamos a nivel de edificio, pues la implementación, primero que será bastante más fácil, viable,
y también ya empezamos a tener unos impactos un poco más importantes a nivel de la ciudad. Y luego explicó un poco el tema de lo que es el interfase de usuario, que sería lo que nosotros vemos, el váter que utilizamos, y lo tenemos que diferenciar del sistema de tratamiento, que pueden ser cosas que no están relacionados íntimamente, ni no se sitúan en el mismo espacio. Y también el sistema de gestión, que ya es también otra cosa. Una cosa es lo que hacemos técnicamente, con cómo solucionamos este tema técnicamente, y otra cosa es cómo lo gestionamos, todo el tema fiscal, etcétera, que ya se escapa un poco, no entra hoy en el taller. Y simplemente para que tengas una referencia, una persona produce unos 50 litros de heces al año, que está representado por estos cubos, y unos 550 litros de orina. Esto es un dato para tener en cuenta cuando pensamos qué hacemos con estos excrementos en la ciudad. Pues está claro que la orina es un problema mayor por el volumen que tiene. Y también la orina contiene la mayor parte de los nutrientes de los excrementos, sobre todo el nitrógeno y también el fósforo. Y esta piscina simplemente representa aquí la cantidad de agua que utilizamos cada año para tirar de la cadena, y que también ensuciamos con nuestros excrementos en el sistema actual. Aquí tenéis los datos. Y ya entraríamos un poco a la tecnología que existe ahora mismo, tanto de sanitarios sin agua como tecnologías de tratamiento. Este es un sistema que es muy reciente, de la empresa Laufen, que es del grupo Roca. Es un sistema de tirar de la cadena que gasta agua. Esto no es un baño seco estrictamente, pero permite separar la orina, porque tiene como un sistema muy interesante que hace que la orina, cuando cae por aquí, pues sale por otro tubo, y sin embargo el váter sí que cuando tiramos de la cadena, sí que utiliza agua para mover los residuos al alcantarillado convencional. Entonces esto puede ser un sistema que podríamos implementar en nuevos edificios, haciendo solo recogida de la orina y no de la materia fecal. Otro sistema, otro sanitario, que sería otro interfase, es de la empresa Permapreta de Valencia. Esto sí que es un baño seco en ese sentido de que recoge la materia fecal sin agua, lo mantiene sin mezclarlo con agua, y la orina la recoge por esta sección. Y aquí sí que se puede también utilizar una pequeña cantidad de agua para enjuagar esta parte, para reducir olores. Y estos son aparatos que nos pueden servir para separar en origen diferentes fracciones de materia de los excrementos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué podemos hacer a partir de la materia fecal y la orina? Pues una de las tecnologías más utilizadas, bueno, sí, más probadas para la recuperación de nutrientes, es el proceso de Struvita, que es un fertilizante orgánico con un alto contenido de fósforo. Y estos son sistemas, los reactores que se necesitan para hacer este tipo de fertilizante, que actualmente se están utilizando, por ejemplo, en Madrid, en el canal Isabel, pero se hace a partir de aguas residuales, con una fracción de aguas residuales bastante concentrada. Esto es otro sistema de una empresa que se llama Buna. Es muy interesante también. Es un proceso de nitrificación que sirve para estabilizar la orina.
también la purifica mediante un filtro de carbón para eliminar todo tipo de residuos de medicamentos o hormonas, etcétera. Y después también es posible concentrar el fluido de tal manera que se adquiere, bueno, se tiene como producto final un fertilizante concentrado y además está homologado en Suiza para uso en todo tipo de cultivos. Y una tecnología nueva que está todavía en fase de desarrollo es un proceso que se llama deshidratación alcalina, pero la idea es que al final sea un equipo compacto que se pueda instalar en el cuarto de baño de cualquier vivienda y así podríamos pasaría la orina pasaría a esta máquina y de allí como producto final tendríamos un producto sólido concentrado que sería mucho más fácil luego de transportar o gestionar y no mover esos cientos de litros de orina que se producen al año. Y de la materia fecal o materia orgánica, pues hay diferentes opciones. Ahora mismo lo que más se está estudiando es el tema de la generación de biogás. Aquí he puesto simplemente no es para uso en las ciudades, pero un equipo muy compacto para uso doméstico, pero podría ser también sistemas totalmente centralizados de gran capacidad que podrían generar electricidad o calor y también al final generar un compost que podría servir como un abono. Y otra opción es el compostaje. Existen diferentes, está el compostaje tradicional, pero también existen sistemas mejorados que permiten hacer un compostaje mucho más rápido y eficiente. Incluso también con estos sistemas se pueden producir fertilizantes que están certificados para uso como sustratos o mejorantes de suelo. ¿Qué podemos hacer a nivel individual si queremos implementar un baño seco en la ciudad? Aquí hay algunas opciones. Como he dicho, el tema de la orina en un piso, por ejemplo, en un apartamento en la ciudad, pues es muy difícil gestionar esos 550 litros de orina al año, pues, porque se necesitaría un terreno cultivable muy grande de unos 200 metros cuadrados para aprovechar esa orina como fertilizante. Entonces, en mi opinión, la única solución básicamente ahora mismo es conducir la orina al alcantarillado. Y la materia fecal también puede ser problemático en un apartamento, porque al final tenemos que utilizarlo de alguna manera y, bueno, primero tenemos que compostarlo para gestionarlo, para convertirlo en un abono higiénico y después utilizarlo. Y si no tenemos ni balcón ni terraza, pues ni jardín, pues lo tenemos muy complicado. Entonces lo único que podemos hacer sería conducir la orina al alcantarillado y utilizar algún sistema que haga posible reducir lo máximo la generación de compost o de la fracción sólida. Entonces existen sistemas que tienen un espacio de compostaje interno y esto, por ejemplo, es como una curiosidad, es un sistema de sanitario seco pensado para barcos y autocaravanas. En lo que es el vaciado de sólidos, pues tiene una autonomía de hasta un mes en uso continuo, porque va haciendo el compostaje internamente. La orina sí que se debería canalizar al alcantarillado. O si no, también tenemos otra opción que es la deshidratación, que en lugar de compostar, pues simplemente deshidratamos la materia fecal y reducimos mucho su volumen. Esto es un sistema que luego os enseño, es un vermicompostaje, también en un contexto urbano, en un piso. Y aquí he puesto una foto de un compostador compacto, que si alguien tiene una terraza, por ejemplo, a lo mejor podría incluso probar de compostar allí en un
un compostador muy compacto y habría que seguramente potenciar el proceso con microorganismos o alguna manera para hacerlo más eficiente, pero bueno, es posible si se pone mucho interés. Pero no son soluciones que sean aplicables a un nivel, a una escala mayor. Este tipo de sistemas los están implementando, por ejemplo, en México, la capital, porque ahí hay un gran problema de disponibilidad de agua y hay personas que ya son conscientes de que no se puede, si no hay agua disponible, pues no se puede la escasa agua ir tirando del váter y entonces están por eso pasando a sanitarios secos. Allí precisamente el enfoque está en el ahorro de agua, no en la recuperación de nutrientes necesariamente. Incluso allí en México han empezado algunas iniciativas de un servicio de recogida de materia fecal, de tal manera que las personas tienen un sanitario de este tipo, un cubo, que es muy sencillo de incluso de autoconstruir, y pasa un servicio que recoge estos cubos semanalmente o cada 15 días y los lleva a una planta de compostaje industrial donde se hace una gestión controlada de ese residuo. Este es un ejemplo que es concretamente mi propio baño seco. Yo vivo en una zona periurbana, yo sí que tengo un poco de jardín y terraza, entonces he podido ubicar este compostador de jardín para hacer el compostaje, pero actualmente también estoy canalizando la orina al desagüe para minimizar el volumen de residuo que se genera. Y ya entraríamos a hablar del nivel de edificio, qué sistemas tenemos que podríamos implementar. Pues aquí hay unos ejemplos curiosos de Suiza. Hay una cooperativa de viviendas que se llama Equilibre. Tienen varias promociones, varios edificios que todos utilizan un sistema diferente. El edificio de Cresi es de 3 plantas y utiliza unos compostadores, un sistema tradicional de canalización desde los pisos de arriba hasta el sótano donde están ubicados estos grandes compostadores y simplemente aquí pues se hace el compostaje primero internamente en estos compostadores y después aún se hace una maduración del material durante un año hasta obtener un abono, un compost higienizado. Otro edificio también de la misma cooperativa, ya estamos hablando de un edificio un poco más grande. Aquí sí que utilizan aguas sanitarios convencionales que se tiran, bueno, con enjuague con agua, pero han implementado al lado del edificio un biofiltro para tratar dentro de la propiedad las aguas residuales y devuelven el agua tratada a los váteres y así no generan un gasto adicional de agua. Y el tercer ejemplo es un edificio de 5 pisos y aquí tienen un sistema que he enseñado antes, que es un sistema de lombricompostaje. Es un sistema que se podría autoconstruir perfectamente de un coste bajísimo y el funcionamiento es que se van llenando la orina se canaliza en este caso también al alcantarillado, pero el material sólido se recogen estos cubos que están agujereados y aquí se pone lombrices y un sustrato que facilita que es bueno para las lombrices. Y durante 6 meses aproximadamente está el material madurándose aquí con las lombrices y después se hace todavía, cuando el volumen haya bajado, pues se hace un compostaje centralizado hasta obtener un compost higiénico que se puede utilizar dentro del mismo
del mismo barrio. Y otro ejemplo de diferentes, para que veáis un poco la variedad de sistemas que se pueden implementar. Esto es un antiguo edificio industrial en Finlandia, que actualmente se utiliza para hacer conciertos y otros eventos para hasta 3.000 personas. Y los lavabos del edificio son baños secos, porque este edificio no está conectado al alcantarillado municipal. Por tanto, en el sótano tenemos, estos son baños secos de separación de orina también, y en el sótano del edificio se recoge, por un lado, el material sólido en estos contenedores, y la orina se canaliza a unos cubitiners. La materia fecal se composta en una máquina por un proceso de compostaje rápido, potenciado con microorganismos del suelo, y con la orina también, se están haciendo pruebas diferentes, se utiliza la orina para diferentes tipos de pruebas y de investigación allí en colaboración con universidades, por ejemplo. Y esta foto es de unas pruebas que se estaba haciendo hace un par de años para cultivar algas. Entonces la idea era cultivar algas y convertir esas algas en un fertilizante, y así pasar de una fase, de un líquido como sería la orina, a un fertilizante sólido. Luego, esto es uno de los edificios de oficinas más verdes posiblemente en el mundo, que se llama Bullitt Center, está en Seattle, Estados Unidos, y tiene un sistema muy curioso. Son unos váteres de espuma que están conectados con unos compostadores que están en el sótano del edificio. Entonces el funcionamiento es que antes de utilizar el sanitario empieza a salir espuma automáticamente, y la espuma funciona como un lubricante para que todos los residuos bajen sin agua por el desagüe hasta el sótano, hasta los compostadores. Y hay incluso aquí un vídeo en YouTube que lo muestra, y la verdad es que, tiene que ser un sistema bastante caro, pero hay que decir que socialmente para mí es uno de los mejores, porque difícilmente puede generar rechazo en personas que nunca hayan utilizado un baño seco, por ejemplo. Y ya por último, como ejemplo, esto es de un centro de investigación donde tienen váteres de separación de orina y recogen en el sótano la orina en estos depósitos, y luego lo pasan por el proceso de Buna que he comentado antes, y lo convierten en un fertilizante concentrado. Y este es el último ejemplo que quería enseñaros, que esto sí que es de los Países Bajos, de La Haya, un edificio de unos 6.000, donde trabajan unos 6.000 personas. Allí están ubicados allí algunos ministerios del gobierno de los Países Bajos. Está equipado, aquí no hay baños secos, pero hay urinarios sin agua que recogen unos 200 litros de orina al día. Se recupera el 95% del fósforo contenido en la orina como estrubita, y con la estrubita se abonan las zonas verdes que hay, los patios que hay en el edificio. Y las aguas negras, que serían de los váteres, los váteres funcionan por un sistema de vacío, por tanto no necesitan tanta agua para mover los residuos, sino utilizan unos volúmenes muy pequeños, y al final se hace una digestión anaeróbica y se genera biogás, y el biogás se aprovecha para la calefacción del edificio. Y seguramente también es uno de los edificios más grandes donde se han implementado estas soluciones de saneamiento sostenible. Y a nivel, he dicho que también hablaremos del nivel de barrio o de ciudad. Aquí estos sistemas no se han implementado a muy gran escala. En
China se hizo un intento de hacer un barrio con estos sistemas. Lo que pasa es que fue un fracaso en su día y se ha analizado mucho el tema y seguramente me imagino que ha sido un problema de que los usuarios que iban a utilizar estos sistemas pues no sabían qué tipo de sistemas iban a tener en sus casas y no se había hecho una buena comunicación de la iniciativa y que posiblemente tampoco los sistemas que intentaron allí implementar no eran los más adecuados posibles. Había muchos problemas de olores y roturas de piezas, cosas que realmente si el sistema está bien diseñado pues no debería pasar. Y este ejemplo lo he puesto aquí no para decir que no se puedan implementar estos sistemas a una escala mayor. Simplemente es para que todo el mundo tenga claro también la importancia de las actitudes y las percepciones sociales, la parte social de la implementación de los baños secos. No se pueden imponer a nadie. Todo el mundo tiene que saber cómo se gestionan, lo que representa tener un baño seco. Lo ideal es que sea el usuario final el que quiera implementar este sistema, que igual que he dicho en México City, en México la capital, pues allí son los propios usuarios que dicen, no es por motivos económicos, sino que son los usuarios finales que dicen que no voy a gastar más agua para mover los excrementos, voy a pasar por iniciativa propia a un baño seco, no por ninguna obligación o imposición. Y sobre todo hay que conocer los usuarios finales, su cultura, sus percepciones y planificar bien estas acciones. El tema de la normativa, no voy a entrar en mucho detalle porque es bastante compleja. Aquí hay algunas referencias que son guías internacionales. El tema del uso de aguas residuales y excrementos se ha estudiado muchísimo y existen muy buenos documentos de la OMS que describen su uso seguro en agricultura, por ejemplo, la gestión y el uso. Y después en España tocaríamos el Código Técnico de Edificación. Aquí es un poco como, si conocéis el código técnico, pues hay muchas tecnologías de construcción sostenible que no entran en principio en el código técnico o no están contemplados, pero siempre existe la posibilidad de justificar las soluciones alternativas que se implementan en un proyecto. Y si están bien justificadas, hay muchas posibilidades de que se acabe aceptando el proyecto. Tema habitabilidad. Aquí hay normativa de diferentes niveles de comunidades autónomas y también incluso, bueno, ordenanzas municipales. Y estos, en algunos documentos, sí que se menciona como una condición para que una vivienda sea habitable. Específicamente se habla de un váter con descarga de agua. En otros documentos no se especifica qué tipo de váter tiene que haber en un edificio. Entonces esto hay que mirarlo caso por caso según la localidad donde está ubicado el proyecto. Normativa urbanística, bueno, normalmente hay una obligación de conectarse una vivienda a la red de alcantarillado si existe la red. Esto sería sobre todo no tanto a nivel de edificios de pisos, sino si se está haciendo pues algún edificio unifamiliar, por ejemplo, que sí que deberíamos normalmente hacer la conexión, aunque no generemos necesariamente aguas negras en la casa. Tema residuos, que también lo tocan los baños secos. Este residuo que se genera en un baño seco, en la interpretación de la Agencia Catalana de los Residuos,
es que es asimilable a lodos de fosas sépticas porque no existe un código específico para este residuo. En general, los baños secos no están contemplados en ninguna norma que yo hasta ahora haya encontrado. Por tanto, muchas veces están en un vacío legal, entre comillas, que ni se les permite específicamente ni tampoco se les prohíbe, porque a nadie se le ha ocurrido hablar de esta alternativa. Y luego ya, si estamos en zonas que no es el caso, ahora si hablamos de las ciudades, en zonas rurales sí que se debería tener en cuenta el tema de las aguas residuales, autorizaciones de vertido y también hablamos aquí de productos fertilizantes en el sentido de que si convertimos estos excrementos en algún tipo de producto fertilizante, pues hay que mirar si podría entrar a ser un fertilizante homologado o no. Lo habitual es que no entran. En España es muy difícil que entren este tipo de fertilizantes orgánicos entre las listas de productos homologados. Y luego a nivel de municipios, pues es eso, habría que mirar pues específicamente los documentos de habitabilidad y también puede a veces haber alguna ordenanza sobre el autocompostaje. Normalmente no se refieren al autocompostaje de materia fecal, pero bueno, estos son precisamente temas que se tienen que mirar en cada caso por separado porque hay bastantes diferencias entre diferentes municipios. Y pasaríamos a la parte de preguntas. Voy a dejar de compartir. Vale. Sí, aquí hay una pregunta. En Catalunya, el decret d'habitabilitat diu disposar d'un equip higiènic entès com els aparells higiènics que amb la dotació d'aigua corrent corresponents y al desguàs están destinados a la higiene y la evacuación del cosma. Os habéis encontrado en casos en Cataluña. Entiendo que no habla de descarga de agua específicamente, pero que tienes que tener prevista la opción de descargas de agua. Sería así. Claro, esto es un tema un poco complicado, porque sería bastante surrealista, pero si alguien se pusiese muy estricto con el tema, pues evidentemente podríamos poner una canalización de agua, un aporte de agua a un baño seco, simplemente para que cumpla algún decreto o alguna ordenanza de este tipo, que al final no utilizaríamos nunca, pero sería como, bueno, a veces se hacen estas cosas surrealistas. Yo aquí sí que intentaría primero hacer un proyecto, justificar muy bien la solución. Evidentemente debería ser una solución totalmente contrastada y ningún tipo de invento, no generar ningún tipo de riesgo sanitario y intentar primero que se acepte sin hacer este tipo de cosas surrealistas. Y si no, pues se podría mirar cómo resolverlo. Yo sé que en algunos países hay una cierta flexibilidad, precisamente, que cuando se habla de iniciativas que mejoran la sostenibilidad del edificio, por ejemplo, pues normalmente las administraciones públicas están dispuestas a hablar de las cosas y entenderse. Pero, como he dicho, esto hay que mirarlo caso por caso porque también depende de los arquitectos municipales que aceptan los proyectos y como sabéis, los del sector de la arquitectura o de construcción, por ejemplo, pues que cada municipio es un mundo. Entonces depende de la persona con quien te encuentres allí en el ayuntamiento y puedes ver cómo resolver
estas cosas. Hay otro comentario. Vale, los baños secos que funcionan por deshidratación. A simplemente secar las heces, si es seguro enterrar estas heces secas al suelo o no pasar por un proceso de compostaje. Vale, pues enterrar las heces, en este caso, si el nivel freático está lo suficientemente lejos del sitio donde enterraríamos, bueno, legalmente no se podría enterrar este tipo de material, pero si lo tenemos que hacer, pues al menos tenemos que asegurarnos de que el nivel freático no esté cerca y no haya ningún tipo de pozo cerca de este sitio. Lo que se intenta siempre es pasar por una higienización, como bien dices, o por un compostaje de alta temperatura o incluso un material seco, un material fecal deshidratado, lo podemos poner en bidones metálicos, por ejemplo, y dejarlos, si es un país caluroso, pues dejarlos al sol y controlar que la temperatura suba por encima de los 60-70 grados, por ejemplo, y de esta forma conseguiríamos neutralizar los patógenos. Si no, corremos el riesgo de que durante el proceso de deshidratación los patógenos se quedan allí no sé, hibernando, pero que se pueden reactivar cuando se vuelve a humidificar el material. Por tanto, por eso es importante siempre una gestión o por compostaje termofílica, que quiere decir que también alcanzamos una temperatura superior a los 50 grados, o si no, por un calentamiento de la materia fecal deshidratada. Vale, luego otra pregunta. A una persona le preocupan los patógenos. Se ingieren medicinas y productos que contienen químicos. ¿Cómo separarlo? Sí, esto es un tema que se ha estudiado mucho. Entonces, bueno, si me pasas tu mail después, te puedo mandar información más específica. Se han hecho pruebas por ejemplo, con la orina, utilizando la orina como fertilizante directamente aplicada en el suelo, sin pasar por un proceso de fermentación o nitrificación o otros procesos. Simplemente después de un periodo de higienización, que se consigue la higienización de la orina por almacenamiento, porque durante el almacenamiento el pH sube y elimina los patógenos. Y en esta orina, por ejemplo, si se detectan productos farmacéuticos, normalmente suelen ser pues, ibuprofena, algún hormonas de anticonceptivos, cosas así. Se ha estudiado luego los alimentos producidos en ese campo y no pasan a los alimentos estos compuestos. Por tanto, el riesgo suele ser mínimo. Evidentemente, yo siempre digo, depende del contexto. Si hay una persona que está utilizando medicamentos muy fuertes, por quimioterapia, alguna cosa ya muy así fuerte, pues en ese caso mejor no hacer o se puede hacer el compostaje, pero evidentemente el compost final no lo utilizaríamos para abonar a plantas que se cultivan para plantas comestibles. Vale, luego hay no sé si he contestado, si no, pues me mandas un mail y procuro contestar mejor. En mi ciudad también no tiene una legislación para el tema de abonos orgánicos. Sí se usa para los parques, vale, jardines. La respuesta básicamente es que no se podían utilizar, deberíamos utilizar algún proceso de estos que he comentado que sirven para producir fertilizantes o abonos certificados o homologados,
quiere decir que tiene que haber una aprobación de las administraciones primero. Un compost, por ejemplo, producido por una comunidad de vecinos, no se podría utilizar en un parque público, se podría utilizar posiblemente en un jardín privado de la comunidad, ¿vale? Y parece que falta un estudio previo. Sí, bueno, hay muchos ejemplos, pero cada país es diferente en este sentido y aunque se haya hecho según qué pruebas o estudios en un país, pues siempre no siempre sirven los resultados. Por ejemplo, si en Finlandia se han hecho según qué pruebas con la fertilización con orina, por ejemplo, o en Suecia, donde hay muchísima tradición, bueno, se lleva años y años trabajando con este tema, pues siempre en España pues hay que hacer volver a repetir las mismas pruebas para que las administraciones empiecen a escuchar también estas alternativas. Bueno, ya está las preguntas. Comparto por último, mis datos de contacto, que ya los tenéis. Tenéis estos dos mails, el más fácil es info@saneseco.es y cualquier duda que tengáis me enviáis un mail y con mucho gusto os respondo. Y muchísimas gracias a todos por participar en este último taller de la serie de talleres online que hemos organizado las últimas semanas y que tengáis muy buen fin de semana.